Y hablando de besos simbólicos, beso, abrazo y felicitación a nuestro querido y admirado Sebastián García Parra en su columna Inteligencia Artificial. Hola Seba, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, qué gusto verte y gusto estar en contacto con toda la audiencia, como todos los miércoles. Me da mucha ilusión la propuesta consigna con alta dosis, me animo a decir, de provocación que esta incluye, porque me parece que es muy interesante que hablemos de estos temas, cómo no hacerlo, ¿no? Inteligencia artificial, y que dialoguen permanentemente con nuestra vida desde toda circunstancia y posibilidad, ¿no? Y también en este caso, en el marco de una guerra, en el marco de una invasión, y más allá de las razones que pueda esgrimir, en este caso, la nación que invade, que me parece que son de recibo, cuando digo de recibo, que son de recibo el ser atendidas. Esto corre por mi cuenta, por favor, Seba. Me parece que también, y mucho más los que educamos niños, me parece que también en algunas circunstancias, y aún, repito, viendo todas las perspectivas, analizándolas o intentando hacerlo, escuchándolas o intentando hacerlo, en todo caso, hay 4 o 5 cosas que uno se tiene que abrazar a que están bien o que están mal. Y invadir una tierra que no es la tuya está mal, ¿verdad? Y sobre eso se lo digo a Rusia, se lo dije históricamente a Estados Unidos, se lo digo a Israel, perdón, estoy hablando yo, cuando en territorios que no le son propios invade y agrede, y con mucha paz lo digo, no me tiembla nada, no me cuestiono nada, y entonces eh, me da por lo menos pautas de tranquilidad emocional, conceptual, cultural, filosófica, ética e ideológica. Intelectual. Intelectual, exacto, para seguir mirando con, con claridad y con respeto y con firmeza a los ojos de cualquiera, en particular de los que más amo. Déjame suscribir a cada una de las palabras que dijiste. Eh, claro, el título tiene algo de provocación porque eh, hoy tenemos que ver Internet como un derecho digital. Y por lo tanto, gracias a este derecho digital, podemos disfrutar de un derecho humano como es el derecho a la libertad. Y lo anexo a lo que decías recién, también el derecho a la libertad de acceder a información desde dentro y desde fuera del país, en este caso que está invadiendo, que es Rusia, parece ser un tema no menor. Y en esta época de la cancelación, parece ser un tema aún no menor. Entonces quisiera, y es un desafío por el tiempo que tenemos, pero hacer síntesis. Dale. Eh, en, ¿En qué quiere decir esto? ¿Y quiénes son los actores que están atrás de prohibir el acceso a Internet? En este caso, viéndolo como dos caras de una misma moneda, porque lo que estamos diciendo es el mundo, ¿sí? O por lo menos el mundo occidental, restringiendo el acceso de los rusos a servicios de Internet, y por otro lado, la otra cara de la misma moneda, que los rusos se desconecten de Internet y desconectando a su propia población de Internet para no acceder a información que se está generando fuera del país. Entonces, esto es lo que quisiera empezar eh, a profundizar en los próximos minutos. Eh, a ver, y analicemos un poco qué es lo que ha pasado desde el punto de vista noticioso. Ucrania ha solicitado directamente a firmas, a grandes firmas, y las firmas son, por ejemplo, Meta estamos hablando de Facebook y de todas sus compañías, a Google y a Apple, que corten sus servicios a Rusia. Y esto ha sucedido, o sea, empresas que históricamente se han mostrado como neutrales a distintos conflictos han cedido a cortar sus servicios a este país, a Rusia. ¿Está bien? Y eso
en buena parte ha cedido a las presiones del mundo occidental. Por favor, en nada de lo que estoy diciendo estoy justificando la agresión de Rusia a Ucrania. Estoy diciendo que los ciudadanos rusos en este momento no acceden a ninguno de estos servicios. Es un hecho objetivo. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de fondo y filosófico que tenemos que analizar atrás de todo esto? Es el siguiente. Cuando Internet nació, uno de sus cimientos tiene que ver con que sea una red global, una red que además sea desde todo punto de vista neutral y que cualquier ciudadano del mundo pueda acceder a esta red, sin importar dónde esté. ¿Está bien? Y sin importar la coyuntura del momento en el que esté. Esa, de alguna manera, filosofía, hoy quien la custodia es una organización que se llama ICANN, ¿sí? Que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Básicamente lo que hace esta organización es como así, Antel a nosotros nos asigna un número telefónico, si otras compañías nos asignan un número telefónico, esta organización maneja todo lo que tiene que ver con lo que se llaman números de IP, que es el número que identifica todo dispositivo que está conectado a Internet. Mi computadora en este momento, la tuya Ale, nuestros celulares, cada uno de ellos tiene un número de IP. Esos números son de alguna manera gestionados por esta gran organización, que después delegan organizaciones locales, como puede ser en Uruguay en Antel, eso mismo. ¿Y por qué de nombres? Porque también organiza los nombres de los dominios. Por ejemplo, todo lo que es .uy, la ICANN se lo asignó a Uruguay y Uruguay internamente lo maneja. Todo lo que es .com.uy, eventualmente, y todo lo que es .uy, eventualmente lo maneja Antel, y el resto lo maneja el CESIU, que es el centro, digamos, el centro informático de la Universidad de la República. También el Centro de Servicios Informáticos de la Universidad de la República. Sí. Ahora, ¿cómo se paró esta gran organización ICANN con todo esto? Lo que dijo fue, no señores, nosotros no vamos a ceder ante las presiones, vamos a seguir parados en nuestro baluarte de que Internet es universal y por lo tanto la declaración de su vocero fue un solo mundo, un solo Internet. Por lo tanto, ellos no van a tomar ninguna medida para que el dominio .ru, que es el dominio, digamos, de todas las organizaciones rusas, sea excluido del mapa. Esto desde el punto de vista de perspectiva de quien está parado por fuera de Rusia. ¿Está bien? ¿Se me sigue ahí, Ale? Sí, perfecto. Ahora, ¿qué sucede con los rusos? Porque vamos un poquito más atrás en la noticia y en lo histórico para entender un poco el contexto. Creo que más o menos todos sentimos alguna vez el nombre de esta persona, Snowden, ¿no? Un ex funcionario de la CIA y de la NSA. La NSA es la Agencia de Seguridad Norteamericana, ¿sí? Lo cual incluye obviamente todo lo que es ciberseguridad, donde él reveló documentos donde el Estado norteamericano, Estados Unidos, detalla cómo tiene sistemas de espionaje montados sobre Internet. ¿Y esto qué generó? Generó que varios gobiernos dijeran, no señores, yo no quiero espionaje sobre mis redes, por lo tanto voy a empezar a aislarme del mundo. Yo mismo me voy a desconectar. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia también producto de todo esto? Es aislarse del mundo, no solo porque no quiere que su población esté informada de lo que, por ejemplo, está diciendo Ucrania sobre el conflicto, de lo que está diciendo Occidente sobre el conflicto, sino por miedo a que sus sistemas internos sean accedidos, sobre todo sistemas críticos, ¿no? Recordemos que lo que es electricidad, agua y demás son sistemas que pueden ser atacados desde Internet, como ya lo hizo la propia Rusia con Ucrania. Entonces, una forma de defenderse es desconectarse. Por lo tanto,
se empieza a generar por la vía de los hechos una fragmentación de Internet. Y este conflicto no es que sea el primero que empieza a generar esta fragmentación, sino que puede ser la gota que derrama el vaso de agua. Porque esta fragmentación ya viene dada por otros países. China claramente tiene su muralla digital, tiene sus propios servicios, y es sabido que impide el acceso desde China a servicios que están localizados fuera. Sucede con Siria, sucede con Irán, sucede, a ver, porque estoy nombrando países de repente que democráticamente pueden ser cuestionables, pero sucede con Corea del Sur. Y es un caso interesante. Corea del Sur corta acceso a todo contenido generado en Corea del Norte. Entonces, Túnez también es otro estado que eso lo hace. Entonces, ¿cómo de a poquito, y me parece interesante analizarlo desde el punto de vista de este conflicto, Internet se comienza a fragmentar? Y que Internet se comienza a fragmentar desde el punto de vista de lo que habíamos ganado, lo que nos había generado esta red en cuanto al acceso universal a la información, empieza a temblar, empieza a verse amenazado. Ese concepto en este conflicto es central. Y creo además que Uruguay, en algunas decisiones, no ha sido ajeno a esto. A ver. ¿Por qué? Nosotros podemos acceder al medio Russia Today, RT, desde Uruguay sin problema. No está restringido su acceso. Sin embargo, sabemos que desde Vera esa señal ha sido excluida. Sí. Por lo tanto, han habido medidas mucho más tímidas, porque cuando yo digo que Corea del Sur no permite acceder al contenido generado en Corea del Norte, lo que estoy diciendo es que cuando alguien va al navegador y pone algún medio de Corea del Norte, no se puede acceder. Nosotros desde Uruguay sí podemos. Y podemos acceder a Russia Today desde Uruguay. Pero parece ser una pequeña medida tímida que desde Vera no se puede acceder a la señal, porque en definitiva y en el fondo termina afectando, creo yo, esto es una opinión muy personal, a ese principio sagrado que decíamos hace unos minutos que tiene que ver con disfrutar de nuestro derecho a la libertad y de elegir con qué medios nos informamos. Y de no ingresar en esta cultura de la cancelación que es, bueno, comencemos a apagar entonces el acceso a información de aquellas fuentes que yo creo en este momento coyuntural que no son sanas para mi población. Bueno, alguien parece que puede determinar eso con un juicio que parece ser universal. Entonces, creo que nos estamos viendo afectados, de alguna manera, por estas medidas que de a poco, como siempre decimos, nos van a empezar a generar un cambio geopolítico asociado a lo que es el acceso a Internet, Ale. Bien, para terminar, bueno, saludos al ave ahí que en el final apareció, ¿verdad? Con su canto. Exacto, hermoso. Y otra cosa es, esto que en líneas generales creo haberlo entendido, no es nuevo que haya conflictos y conflictos bélicos importantes, aunque este luce como de una envergadura quizás mayor por los protagonistas y fundamentalmente por quienes le rodean. No quiero meterme en zonas de geopolítica que tampoco entiendo mucho, pero bueno, digamos, apoyado en la baldosa del sentido común. ¿Por qué en este caso luce estos riesgos a propósito de Internet y su condición de única y para todos en el planeta? ¿Por qué en este caso ese paradigma correría más riesgos que en anteriores circunstancias más o menos asimilables? A ver,
no hay que desconocer que cada año que pasa, los niveles de penetración de Internet son cada vez mayores. Claro. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es un momento histórico en el cual, esto lo comentamos en otra columna, la cantidad de los millones de personas que acceden al contenido generado, digamos, a la información a través de Internet, es enorme, obviamente más que nunca, pero además, la cantidad de personas que generan contenido asociado a la guerra, que están en Rusia, que están haciendo manifestaciones, que están en Ucrania haciendo manifestaciones, que están generando noticias de sus celulares cada vez mayor, como nunca antes. Por lo tanto, esa fragmentación, por primera vez, está afectando a millones de personas que no logran informarse y tampoco logran informar qué está pasando en sus países. Como decís vos, no es nuevo, sabemos que en China esto viene pasando hace mucho tiempo, y en otros países también, solo que en este conflicto, que está teniendo una visibilidad gigantesca en Occidente, por primera vez estamos visibilizando que se puede estar fracturando de manera definitiva el mundo digital tal como lo estábamos viviendo hasta ahora. Ahí me parece que es un punto clave en el cual tenemos que prestar atención. Y rápidamente, y no es para profundizar ahora, pero hay otro tema que me parece muy relevante de este conflicto y asociado a esto, y es mucho más amplio, pero tengamos en cuenta que en los últimos años los grandes fondos de inversión han estado dirigidos hacia otros sectores que no fueron los bélicos. Está claro que los países de la OTAN han bajado, incluso por debajo de lo que la propia OTAN tiene en sus manifiestos, los puntos de PBI destinados a lo militar. Y esos puntos de PBI estaban en otros fondos, por ejemplo, en los fondos Horizonte de la Unión Europea. ¿Y eso qué provocó? Históricamente provocó que Estados Unidos, por ejemplo, tuviera mejor tecnología que Europa en los últimos años. La prueba está, ¿dónde está el Google europeo? ¿Dónde está el Facebook europeo? Digamos, las grandes tecnologías se han desarrollado en los países que han mantenido inversión en lo bélico y que luego eso fue derramando en tecnología de uso civil. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este conflicto también va a disparar un desarrollo tecnológico como hace años que no vemos, producto justamente de que las inversiones han ido hacia otros lugares. Y esto está asociado también, y por eso le quiero conectar con este tema, a que probablemente nuevamente se empiece a invertir en las estructuras de Internet para generar un Internet más estable, nuevas versiones, pero vaya a saber uno, sino incluso más fragmentadas, ¿no? O sea, que se apunte también a invertir en ese tema para que los países se protejan mucho más. Bien. Bueno. Bueno, Sebastián, como buen aporte, pista del buen aporte es que me quedo con más preguntas que certezas, así que eso alimenta inexorablemente la necesidad de seguir conversando, lo haremos la semana que viene, ¿te parece? Con mucho gusto, como siempre. Dale, fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia. Sebastián García Parra, el ingeniero, docente, investigador, codirector de IDATA, nos ayudó a poner la mañana en camino.